Compañeros, cerrando con la parte oratoria para este gran 1 de mayo en el departamento de Maldonado, llega el nombre de nuestra central, de nuestro querido PCNT, nuestro secretario general Marcelo El Turco Abdala. Muy buenas tardes para todas las compañeras, los compañeros, militantes del conjunto de organizaciones sociales y políticas que desplegándose en el territorio hablan a diario con nuestro pueblo desde el punto de vista de construir una perspectiva. Compañeras, compañeros, amigas y amigos de todas las organizaciones sociales que convergen, que confluyen con nuestro movimiento obrero, compañeras y compañeros de las distintas sindicatos, federaciones, de las distintas filiales que componen nuestro glorioso PCNT. Es un orgullo para nosotros, un alto honor, estar aquí en este importante acto en la ciudad de Maldonado para expresar, para trasladar el saludo del secretariado del PCNT en un día que, como siempre, es un día de conmemoración, es un día de lucha, es un día de memoria histórica, pero también de construcción de perspectivas. ¡Viva, compañeras y compañeros, la unidad de la clase obrera, la unidad de los trabajadores! ¡Viva el 1 de mayo! Como bien han expresado mis compañeros de la dirección departamental, que se han explayado en un conjunto de dimensiones emancipatorias. Aquí han estado ubicadas las reivindicaciones de género, han estado ubicadas las perspectivas de a qué nos vamos a dedicar en medio de la lucha durante este año, han estado ubicadas las cuestiones de la unidad, la formación, la educación ideológica y el fortalecimiento de la organización. 1 de mayo es Día de Acción Internacional de los Trabajadores en la perspectiva, en cada una de las situaciones concretas en que actuamos, siempre en la perspectiva de transformar esta sociedad injusta que existe, edificada a partir del trabajo no retribuido a los trabajadores, esto es la explotación capitalista, y la perspectiva de construir una sociedad libre, de productores libres, sin explotados ni explotadores, que haya resuelto, existiendo todas las condiciones técnicas para ello, la tecnología, el saber científico, etcétera, la cuestión del hambre, la cuestión del trabajo, la cuestión de la marginación de millones de seres humanos a que el capitalismo deja a la vera del camino. Día de lucha, entonces, contra la explotación, en medio de la crisis mundial del capital, que no habrá de encontrar salida en el cuadro de estas relaciones de producción, que cada una de las técnicas y la forma de superar la salida de cada una de las crisis solamente prepara el terreno para una crisis más profunda, porque en definitiva una sociedad que entra en litigio del hombre consigo mismo, de la mujer consigo mismo, porque está basada en la explotación, en la enajenación del ser humano, porque entra en conflicto con la naturaleza, en última instancia ya está dando muestra que no logra articular las relaciones de producción necesarias para el sustento de la vida humana, para la pública felicidad. Y como bien han dicho mis compañeros, humanidad que se debate en medio de la crisis del capitalismo, pero en la cual aparece esa aberración del peligro de la guerra, porque en definitiva la potencia central del planeta, la más importante, la de mayor poderío económico, político, ideológico, cultural, nos referimos al imperialismo de los Estados Unidos, al no estar sola en la cancha de la hegemonía mundial y al aparecer contestada por otras potencias emergentes, por ejemplo Rusia, por ejemplo China, necesita de desarrollar esas demostraciones nefastas, asquerosa, de fuerza, a través de la guerra, poniendo nuevamente a la humanidad en el peligro de un colapso por la proliferación de las guerras,
sean locales o sean globales, por ver quién se queda con la capitanía de la economía y del poder en el planeta. Frente a esa situación nuevamente, otra vez, en estas singulares condiciones del siglo XXI, el movimiento obrero levanta las banderas de la paz, de la solidaridad y de la necesidad de pensar creativamente, la necesidad de un nuevo orden económico, político, cultural mundial para beneficio de la humanidad. Abajo la guerra, sí a la paz, como hemos dicho una y otra vez los integrantes del movimiento obrero internacional. Y como bien dijeron nuestras compañeras y compañeros, en particular el Nacho, nos planteamos una serie de tareas para este año en nuestra República Oriental del Uruguay, en momentos en que los vientos de la América Latina soplan al revés, no soplan exactamente a favor de los afanes emancipatorios, liberadores, igualitarios de la clase trabajadora organizada. Y esto es así, queridas compañeras y compañeros, en la obligación, porque hay mucho en juego, de hacer un análisis riguroso de en qué condiciones nosotros desplegamos la lucha, en la obligación de profundizar en el análisis de cuál es, en definitiva, la situación continental. Siempre sostenemos, siempre fundamentamos, a veces en la incomprensión de que efectivamente actuamos en el plano nacional porque vivimos en Uruguay, pero que el contenido de nuestras tareas son de carácter universal y que en particular nuestro ámbito de acción es todo el continente latinoamericano. Hay más que evidencia histórica, hay más que evidencia empírica suficiente para sostener que nuestra América Latina se mueve de conjunto, tanto en las buenas como en las malas. Si no, fijémonos, como la primer gesta independentista, la de la primera independencia contra el colonialismo español, conmovió a todos los pueblos de América Latina en los distintos procesos independentistas. Como después, compañeras y compañeros, al influjo de la potencia de turno, el Imperio Británico, en vez de haberse desplegado las condiciones, tal vez en las matrices económicas de nuestra América, no se desarrollaban al final las condiciones para esto, pero muy trabajado por el Imperio Británico, que requería la división de nuestro continente. Al final de cuentas, en vez de tener procesos de nacionalidad continental, se balcanizó a favor de los intereses británicos toda la vida de nuestra América Latina. O los modelos societales de raíz oligárquica, del gran latifundio, de aquellas familias gran patriarcales que destinaban a uno de los hijos a gestionar el gran latifundio terrateniente, a otro para que condujeran la iglesia, a otro para que estuvieran en el ejército, en esas matrices de tipo oligárquico. O cuando los procesos de buscar el desarrollo, de tentar por una vía u otra, en el caso de la mitad del siglo XX, los caminos de la industrialización por sustitución de importaciones, que con las singularidades de cada país se desarrollaron en toda América Latina. O el grito de Ascencio Continental, que ha establecido por primera vez de que la palabra socialismo es posible como vía de tránsito a partir de lo que fue la gloriosa Revolución Cubana y el camino de insurgencia en todo el continente. Todos estos procesos históricos, en las buenas y en las malas, demuestran que nuestra América Latina se mueve de conjunto. Por supuesto, también al revés, porque la contraofensiva del imperialismo yanqui se inició aquí en el cono sur de la América Latina
a partir del golpe de Estado del año 1964 en Brasil, frente al cual el glorioso y fermental proceso de unidad sin exclusiones, camino crítico uruguayo hacia la emancipación, expresado en la unidad social de los trabajadores en la CNT, y no nos hacemos los distraídos, expresado también en la unidad política sin exclusiones, el Frente Amplio. Ese proceso arrancó cuando el golpe de Estado en Brasil del 64, diciendo bien fuerte, cosa que tenemos que repetir por si algún anodino interés quiere volver a esa situación: si en Uruguay hay golpe de Estado fascista, la clase obrera lo responde con la huelga general por tiempo indeterminado en defensa de la democracia. Pero ciclo de golpes de Estado, que fíjense, compañeras y compañeros, no está mal tener memoria y detenerse por aquello de que venimos de lejos y vamos lejos. Golpe de Estado en Brasil en el 64. Más tarde, en junio del 73, el abyeto Julio María Bordaberry da el golpe de Estado que luego se transforma en dictadura fascista en nuestro país. Más tarde, en septiembre del 73, el golpe de Estado contra un demócrata que cometió el pecado de impulsar caminos al socialismo por la vía electoral, Salvador Allende, para sufrimiento, martirologio y horror de nuestro hermano pueblo chileno. Y luego en el 76, el golpe de Estado en Argentina. La recuperación de las democracias, más o menos, en los mismos tiempos de principios de la década de los 80, las décadas perdidas del neoliberalismo extremo en América Latina, también más o menos al mismo tiempo. El auge de gobiernos populares en la singularidad de nuestros países, progresistas, de izquierda o revolucionarios, según corresponda en todo el continente. Esto es, nuestra América Latina se mueve de conjunto. Y si es claro para nosotros, compañeras y compañeros, en la fábrica recién organizada, en el taller o la oficina, en la obra de la construcción, que cuando recién los trabajadores nos organizamos, y en los primeros momentos tenemos que poner las leyes en regla, que a nuestras hermanas y nuestros hermanos se les pague el laudo como corresponde, que no nos violen las categorías, que se cumplan con todas las leyes. El primer movimiento de los trabajadores desde una perspectiva regularizadora. Bien sabemos, en las entrañas de la clase obrera, que un movimiento hacia adelante del colectivo de trabajadores organizados siempre es respondido por distintas vías, pero siempre es respondido por la patronal. En la cancha grande de la historia en América Latina también. Un camino adelante de los pueblos, también. Cualquier proceso de avance, de transformación, de camino democrático o de revolución es respondido con la contraofensiva de las clases dominantes y del imperialismo para frenar esos procesos e intentar desandar el camino andado. Está bien claro, compañeras y compañeros, que para esta bestia, para este mono con una metralleta en la mano, sin ningún desmedro de los monos, que es el imperialismo norteamericano dirigido por Donald Trump, en momentos de una hegemonía contestada por Rusia y China y los países emergentes, es fundamental recuperar el control de lo que históricamente fue su patio trasero, la América Latina, y por eso desplegar la contraofensiva de las clases dominantes, la derecha y el imperialismo norteamericano a lo largo y a lo ancho de todo el continente. Por eso lo que están queriendo hacer en Nicaragua, más allá de nuestras eventuales diferencias con el proceso nicaragüense, por eso la desestabilización de Venezuela, por eso el espantoso y abyecto golpe de Estado en Brasil, que es la erradicación ilegítima de Dilma Rousseff, presidenta electa por más de 50 millones de brasileros, que es la violencia jurídica
de Lula encarcelado sin delito, pero que es la matanza de los pobres, el genocidio, el asesinato de las compañeras y los compañeros, la reforma laboral de Temer, en definitiva, es la aplicación de un modelo que evita cualquier camino de redistribución de la riqueza y de construcción de un proyecto integrador. Es en estas condiciones del viento al revés en América Latina, sin aventurerismo, pero también con mucha claridad y con mucha firmeza, desde nuestra independencia de clase, que ya hemos sostenido en más de una oportunidad, no solamente no es indiferencia política, apoliticismo o neutralidad, sino el compromiso de la conciencia de clase de los trabajadores. ¿Qué decimos el 1 de mayo? Rumbo al 13º Congreso del PICNT, que en esta gloriosa patria de Artigas habremos de derrotar la contraofensiva del imperialismo y las clases dominantes, y habremos con lucha de despejar el camino para avanzar en democracia hacia la profundización de las transformaciones, para que los más infelices sean los más privilegiados en beneficio de un proyecto de país que sea beneficioso para las grandes mayorías nacionales y populares.